Yoga Sutra número 15. Cuando una persona cesa en el deseo de los objetos percibidos, de los eventos experimentados o de aquello que ha escuchado, se llama Vairagya. Es lo que decíamos en el Yoga Sutra número 12, que el yoga se alcanza mediante Abhyasa y Vairagya. Abhyasa ya lo explicamos, y Vairagya significa desapego o desapasionamiento. Bien, esta otra versión lo explica un poco diferente. Dice así: Vairagya o renuncia se conoce como el acto de subyugar el deseo con relación a objetos vistos o acerca de los cuales se ha oído repetidamente de las escrituras. Bueno, lo que viene a decir es que Vairagya es desapego o desapasionamiento por los objetos percibidos por los sentidos. Esta frase está muy de moda en el yoga, bueno, de moda, muy en boga, en el sentido de que hay que ser desapegado, hay que ser desapasionado, hay que renunciar a los objetos de los sentidos, hay que ser indiferente a los objetos de los sentidos, alcanzar esa ecuanimidad, ese desapego, esa renuncia al mundo. Pero esto hay que matizarlo muy bien, ¿sí? Porque si renunciamos a eso, pues nos dejamos de ser humanos. El ser humano se caracteriza por su apego, por su apasionamiento, por sus emociones. Entonces aquí el yoga nos está invitando a renunciar a esos sentimientos de apego o de pasión hacia los objetos de los sentidos. Pero esto hay que entenderlo y explicarlo bien, ¿sí? Porque si no podemos caer en el error de simular cosas que no son. Bien, lo que hemos explicado a lo largo de los sutras hasta ahora, hemos hecho mucho hincapié en los 5 sentidos, las percepciones del mundo externo, cómo son captadas por los 5 sentidos, cómo nuestro cerebro los interpreta. Y todo eso genera un apego. Por lo general sentimos apego hacia aquellas cosas que nos producen placer en la vida. Todo aquello que nos produce placer a los sentidos, a cualquier sentido, cualquier tipo de placer, naturalmente generamos un apego hacia ello. Es decir, queremos volver a repetir esa experiencia. E igualmente, todo lo que nos produce sufrimiento genera una aversión, un rechazo. Queremos alejarnos de todo aquello que nos produce sufrimiento. Así de simple. Todo lo que nos produce placer produce apego, que es, por un lado, un sentimiento placentero, y por otro, el ansia o el buscar volver a repetir ese estímulo. Y todo lo que nos produce sufrimiento genera aversión o rechazo. Queremos alejarnos de todo aquello que nos produce sufrimiento. Bien, Vairagya significa un estado de indiferencia hacia los estímulos o hacia las sensaciones que producen los sentidos, sin producir ni apego ni aversión hacia los objetos del mundo. Pero fijaos bien, esto igual algún monje en algún monasterio pues puede conseguir estar todo el día desapegado e indiferenciado con Vairagya. Pero nosotros, común de los mortales, que vivimos en plena sociedad, en un mundo lleno de estímulos y nos hace ser humanos, ¿cómo tenemos que interpretar esto? Tenemos que interpretarlo de la siguiente forma. A la hora de hacer la práctica, a la hora de hacer yoga, a la hora de meditar, tenemos que alcanzar esa indiferencia hacia los estímulos externos, ese vairagya. A la hora de hacer la práctica, el resto del día, pues seremos nosotros, los que somos siempre. Si nos enfadamos, nos enfadamos. Si sentimos un estímulo y un deseo, pues lo sentimos y lo vivimos. Si nos sentimos atraídos hacia aquello que nos produce placer, pues nos sentimos atraídos. Pero a la hora de hacer la práctica, a la hora de interiorizar, de ir hacia adentro, ya sean 5 minutos, 15, 20, una hora, o el tiempo que dedique cada uno a su práctica interior, en ese momento sí que tenemos que ser conscientes de este vairagya
y tratar de aplicarlo. Tratar de cerrar las puertas de los sentidos, como pratyahara, es decir, cerrar puertas y ventanas, dirigir todos los sentidos o toda la voluntad hacia adentro, y tratar de sentir indiferencia o desapego o desapasionamiento hacia los estímulos externos durante ese momento de práctica. ¿Por qué? Porque si nos sentamos a meditar o a hacer yoga y sentimos deseos, sentimos pasión, tenemos emociones fuertes en nosotros, va a ser imposible meditar, va a ser imposible ir hacia adentro, va a ser imposible. Vamos a sentir ira, vamos a sentir deseo, vamos a sentir tristeza o la emoción que predomine en ese momento. Por eso, este requisito es importante, el vairagya. Porque para meditar hace falta paz mental, hace falta paz, hace falta silencio. Y una mente apasionada es un gran obstáculo para alcanzar paz, para alcanzar silencio. Una mente apasionada significa que nuestra mente en ese momento está muy dominada por las emociones y deseos que podamos tener. Entonces, a la hora de meditar, de hacer una introspección, nos va a resultar muy difícil. Entonces, en ese momento, hay que tratar de alcanzar esa paz interior, ese desapego hacia los objetos de los sentidos, hacia los estímulos, hacia los deseos, hacia las pasiones. Tratar de alcanzar paz mental y meditar, o silencio mental. Bien, por eso es importante, porque si no, no vamos a poder avanzar. Es como un gran obstáculo, como un gran guardián, la mente apasionada. Y antes de alcanzar el silencio, tenemos que tener una mente desapasionada. Desapasionada. Que las emociones del momento, los objetos, los estímulos externos no nos influyan. Entonces la mente pierde mucha fuerza. Es mucho más fácil controlarla, dominarla. Es mucho más fácil mirar hacia adentro, ir hacia adentro, meditar, alcanzar el estado de samadhi, de yoga. Este es el significado de vairagya. Alcanzar ese estado de mente desapasionada y de paz interior a la hora de hacer la práctica. ¿Qué sucede? Pues que al principio es muy difícil liberarse de esas pasiones, deseos, de esa mente apasionada. Hará falta hacer muchas respiraciones, muchas visualizaciones, mucha técnica. También es importante leer e informarse bien de todo lo que significa tanto vairagya como lo que hemos hablado previamente de los sentidos, de los objetos, de los estímulos externos, de cómo funciona el cuerpo y la mente. Con ese mecanismo simple, ese algoritmo simple, de todo estímulo tiene una respuesta. Lo que es placentero genera apego, lo que es desagradable genera rechazo. Entonces, teniendo ese conocimiento, respirando amplio y profundo, poco a poco, durante la práctica conseguiremos, pues cada vez, adquirir ese estado de mente desapasionada de vairagya, con dificultades, con paciencia, pero poco a poco. ¿Qué sucede en este contexto del hinduismo, en este contexto de un yoga hinduizado, de un yoga donde la mayoría de yogis eran muy probablemente devotos de la casa, o bueno, devotos no, que habrían hecho votos de monjes, de sannyasin, de renunciantes, de castidad, de pobreza, es decir, monjes, ascetas, pues igual, viviendo en un monasterio, o recluidos en el Himalaya, o recluidos del mundo, pues a lo mejor podían extrapolar ese estado de paz y ese apasionamiento al resto del día. Porque apenas tenían contactos sociales, apenas tenían estímulos, ni mucho menos hablar de internet y la televisión. Entonces, en ese estado de aislamiento, de soledad, de votos de castidad, de renuncia, de pobreza, de obediencia, de todo, pues a lo mejor esa vida monástica sí que ese vairagya se puede expandir hacia el resto del día, hacia las 24 horas. Pero insisto, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros tenemos que seguir siendo nosotros, con nuestras características de humanidad, nuestros rasgos de personalidad,
Cuando hagamos la práctica, eso sí, tratar de aplicar ese vairagya. Y con muchos años de práctica, pues quizás pues tengamos un vairagya asentado o un estado de paz mental asentado y tampoco haya ni emociones fuertes ni estímulos poderosos que logren, digámoslo así, descentrarnos, pero con la práctica. He visto muchas veces, o he oído muchas veces decir, no, es que el yogi tiene que ser desapegado. El yogi, o el practicante de yoga, tiene que ser desapasionado. Tiene que tener desapego hacia los objetos, hacia el mundo. Tiene que tener siempre serenidad, ecuanimidad, calma. Ser sabedor de que todo es una mentira, de que el mundo es una ilusión. Tenemos que estar centrados. Tal. Pero hombre, eso o una de dos. O eres un monje renunciante, sin estímulos, renunciado al mundo, o eres un farsante. Es decir, o estás fingiendo aquello que no posees. Igual tienes emociones perturbadoras y turbulentas por dentro, de ira, de rabia, de sexualidad, de tristeza, pero como eres un yogi, pues tienes que simular que no, que yo soy un ser altamente evolucionado, ya no tengo apegos ni estímulos, estoy desapasionado. Eso yo lo voy a dudar. Cada uno tiene que ser el que es durante el resto del día y cuando hace la práctica, ahí sí, ahí tratar de desligarse, de desapasionarse, de llevar hacia adentro los sentidos y de alcanzar esa ecuanimidad, esa paz interior, esa indiferencia hacia los sentidos. Pero cuando sale de la práctica, pues vuelve a ser el mismo. O como a mí alguna vez también me han dicho, joder, es que no pareces un yogi, o es que tienes mucha personalidad, o es que eres una persona muy apasionada. Y pues claro, porque ahora mismo no estoy haciendo yoga, ahora mismo soy yo. No tengo que fingir o ser lo que no soy, cuando no lo soy. ¿Sí? Todo hombre tiene dos tipos de vidas, una vida externa y una vida interna. Una vida exterior, una vida interior. Una personalidad de cara al público, de cara a la galería, de cara a la sociedad. Y una vida interior en su rincón de meditación o en su cuarto de silencio o en sus 10 minutos, media hora al día de recogimiento de vida interior. Y esto son dos cosas diferentes, dos cosas separadas, que no tienen por qué mezclarse. Es que, como he dicho, corre esa percepción de que todo el que hace yoga tiene que ser una persona equilibrada, desapasionada, desapegada, las 24 horas del día. Y eso, o una de dos, o tienes un trabajo interior increíble, una evolución increíble, o vives en un entorno sin estímulos, o estás fingiendo. No hay otra alternativa. Es más, en los antiguos monasterios o centros de reclusión, tanto hinduistas como budistas, como incluso cristianos, precisamente ese entorno es propicio a la vida interior porque no hay estímulos. No hay televisión, no hay internet, no hay objetos visuales, no hay radio, no hay estímulos auditivos, no hay mujeres para los hombres, ni hombres para las mujeres. Es decir, no hay estímulos de sexualidad. No hay estímulos ni de riqueza, ni de ambición, ni de deseos de poseer un coche, una casa, objetos. Es decir, es un entorno carente de estímulos. Entonces, ahí sí que se puede propiciar. Y aún así es muy difícil, muy difícil. Pues como decía, cuando un monje o un aspirante o un practicante alcanzaba cierto vairagya, desapasionamiento, desapego, el maestro, para que no fuera de boquilla, le invitaba a irse a la ciudad. Y le decía, ah, sí, tú crees que tienes ya ese desapasionamiento, ese vairagya, esa paz interior, esa espiritualidad. Ahora vete a la ciudad y búscate la vida. Y vive entre la sociedad. A ver si eres capaz. A ver si eres capaz de estar igual que aquí. A ver si eres capaz de mantener esa serenidad, ese estado de paz mental, de ecuanimidad, de desapego. A ver, demuéstramelo. Y esa es una de las grandes pruebas. Nosotros somos hombres sociales.
Zoon politikon, como decía Aristóteles, animales sociales, seres sociales. Vivimos en sociedad. Y en la sociedad hay un bombardeo constante de estímulos. Y no podemos ser robots, no podemos ser autómatas, no podemos ser seres indiferentes, porque las emociones no nos perturban. Tenemos que ser humanos en nuestra vida exterior. Pero, lo dicho, y que quede bien la idea, ¿cuándo vamos a hacer la práctica? Ya sea de yoga, de meditación o de otra cosa, una práctica interior, ya sean 5 minutos al día, 15 o 1 hora, ahí sí que tenemos que tratar de eliminar todos los estímulos externos, de ser indiferentes hacia todo lo externo, tanto los estímulos del momento como los deseos borbodeantes que tengamos, deseos de conseguir. Bueno, básicamente hay 3 deseos poderosos: de sexualidad, poderosísimo; de riquezas y ambición; y de estatus o de poder. Bien, pues en esos momentos, ahí sí, hay que aplicar ese vairagya. Entonces queda claro lo que significa vairagya. Y también que quede claro que no hay que renunciar al mundo, ni a nuestra humanidad, ni a ser indiferentes ante los estímulos, ni ante los deseos, ni a convertirnos en seres fríos o en seres sin sangre, como se diría popularmente. Pero sí tener esa capacidad de a la hora de hacer la práctica, conseguir desligarnos, desconectarnos de todo lo externo y dirigir toda nuestra voluntad, nuestro enfoque hacia adentro. Y esto es realmente difícil, bastante difícil. Pero en eso consiste la práctica. Entonces, eh, esto es el concepto de Abhyasa, no, perdón, de Vairagya. Bien, Sutra 16. El nivel más elevado es el que de Vairagya, es el que está libre del deseo de las gunas, con relación al verdadero conocimiento de Purusha. Leo la otra. Sutra 16. La indiferencia hacia las gunas, a causa de un conocimiento de Purusha, se denomina el más alto Vairagya. Bien, es un detalle más hacia el Vairagya. El Vairagya, aquí dice que el más alto desapasionamiento, desapego, es hacia las gunas, en detrimento o en favor del conocimiento de Purusha. Las gunas, según la tradición védica, son 3, ¿cómo lo diría? 3 elementos o 3 ingredientes metafísicos que conforman absolutamente todo en nivel material. Las gunas son tamas, raya y sattva. Tamas es inercia, raya es actividad y sattva equilibrio. Y según la tradición védica, la combinación de esas 3 gunas conforma todo lo que es la materia. Todo lo que es material está sujeto a esas 3 gunas. Ya digo, es un concepto metafísico. En detrimento del conocimiento de Purusha, o espíritu, o Atman, o la divinidad. Es la típica dualidad, confrontación entre materia y espíritu. ¿Sí? Entonces el desapego mayor viene cuando uno adquiere el conocimiento de que la realidad esencial está en Purusha, en el espíritu, y que todo lo material forma parte de la prakriti, de la materia, y que no es tan importante como el Purusha. Ya digo, es el típico pensamiento dualista, materia y espíritu. El yoga en ese sentido es bastante dualista. Hace digamos, una diferenciación entre materia y espíritu, entre prakriti y purusha. Entonces, cuando uno toma conciencia real, conciencia, de haberlo percibido, de haberlo visto, de haberlo presenciado con la práctica, de la realidad inmanente de lo espiritual, del espíritu, de purusha, y que toda la materia, incluidos los estímulos, los objetos de los deseos, eso tan placentero que buscamos y anhelamos, no es más que una ilusión de Maya, no es más que una creación de las 3 gunas de la Prakriti. Ese conocimiento brinda el más elevado vairagya, o el más elevado desapego hacia los objetos finitos de la materia. Pero insisto, esto no basta con que uno lea el sutra
haga 4 prácticas de yoga o se cree que es un yogi y diga no, pues ya tengo el conocimiento de Purusa y ya tengo indiferencia hacia la materia, hacia Prakriti. Una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es realmente haberlo percibido y haberlo realizado. Entonces aquí pues tiene que haber, como siempre, humildad y honestidad. Nosotros somos practicantes, aspirantes, y vamos a ir de forma gradual en ese sendero, de forma gradual y progresiva, adquiriendo pequeñas revelaciones, pequeñas experiencias, y poco a poco yendo sublimando nuestra naturaleza pasional, nuestra naturaleza inferior, en detrimento de la naturaleza inferior, pero de forma muy gradual, muy poco a poco. Yo no digo que no haya seres altamente evolucionados, que hayan realizado gran parte de esto y que realmente sean desapegados de verdad. O sea, porque no tienen apego, porque tienen muy subyugado esa naturaleza inferior, pasional, en detrimento de una naturaleza espiritual muy elevada o un conocimiento muy elevado del espíritu y la materia en ellos tenga ya poca fuerza. No digo que no haya, habrá algún santón, algún iluminado, algún practicante avanzado. Pero yo y todo mi entorno que conozco, pues estamos en un nivel muy inferior. Y como todos los que me estaréis viendo, seguramente. Bueno, igual hay excepciones, ya digo. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestro nivel, del nivel en el que estamos, y desde ahí trabajar. Los estímulos externos tienen mucho poder sobre nosotros. Tenemos que ser conscientes de ello, empezar por esos minutos de práctica interior, tratar de mantener esa vairagya, ese estado de desapego, de desapasionamiento, tratar de informarnos cada vez más, tratar cada vez más de tener esas percepciones o revelaciones, pero con honestidad, con humildad, vivir nuestro día a día como seres humanos, haciendo una aportación a la sociedad en la medida de nuestras posibilidades. Lo dicho, esas dos vidas, exterior e interior. Y poco a poco, pues, ese vairagya se irá asentando cada vez más en nosotros. ¿Sí? Entonces, le he dedicado más tiempo de lo previsto a este sutra porque el vairagya, ese desapego, ese desapasionamiento, hay que comprenderlo bien, porque si no se nos llena la boca. Vairagya, desapego, desapasionamiento. Hay que aniquilar el ego. La personalidad es mala. Somos espíritu. La materia es una ilusión. El mundo es Maya, el mundo es Matrix. Esas son palabras de boquilla, porque estamos inmersos en esa realidad. Y hasta que no lo realicemos del todo, pues somos sujetos, somos hombres, seres humanos, sometidos a estas leyes de la naturaleza. Somos hombres con razón, con emoción, con instinto, con pasión, con deseos. Y el camino interior, el trabajo interior, consiste en vencer numerosas batallas. Batallas, enemigos, bueno, enemigos, entre comillas, pero consiste básicamente en vencer nuestra personalidad inferior, nuestros más profundos deseos y pasiones. Pero bueno, que quede claro. Bien, pues aquí concluimos estos sutras dedicados a Abhyasa y Vairagya. Muy importante recordarlos. Dice Patanjali, el yoga se alcanza mediante Abhyasa y Vairagya. Abhyasa es la práctica constante y Abhyasa es el desapego o desapasionamiento, ya que ese desapasionamiento va a hacer que la mente pierda mucha fuerza, que se genere el paz interior y podamos atravesar la frontera hacia el reino interior. Por decirlo con una metáfora, la mente apasionada es el guardián del umbral. Es el gran monstruo, el gran dragón que franquea o frontea las fronteras del reino interior. Si no lo vencemos, nos quedaremos siempre al límite, a este lado, del lado interior. Bien, Abhyasa y Vairagya, recordarlas.